Buenas tardes. Vaya nombre de conferencia, pero voy a explicar por qué. No crean que es nomás porque qué predicaré ahí en la playa, así, ¿no? Es una conferencia que me temía que iba a tener que dar en algún momento dado y que ha llegado el momento de tenerla que dar. ¿Por qué? Porque pues todas las cosas tienen un momento, tienen un tiempo, tienen una explicación. Y pues aquí el asunto es que eh, con los años yo he visto ciclos que suceden en la iglesia, en las personas, sobre todo en las personas del mundo en general y particularmente la iglesia del Señor a nivel general. No conozco toda la iglesia, evidentemente, no me atrevo a decir toda la iglesia. Quien juzga toda la iglesia sabemos que está haciendo un mal por juzgar y pues meter todos en su tarrito, ¿no? En su garrito, perdón, cuando dicen toda la iglesia están diciendo a la iglesia que está en Coajimalpa del Nopal junto con la que está en Brasil y junto a la que está en Inglaterra, y están diciendo toda la iglesia, pues no, el único que ve toda la iglesia es Cristo. No hay un predicador que pueda hablar a nombre de Cristo por toda la iglesia. El único, y casi se muere, fue Juan en el libro de Apocalipsis, cuando le dijo escribe a las 7 iglesias lo que dice el espíritu de profecía, que es Jesús, y le escribió a las iglesias, a 7 iglesias, como lo hemos visto, diferentes, que lo hemos visto a lo largo de la historia y a lo largo de también el cumplimiento de la palabra. Son son etapas históricas, pero también que se están continuamente presentando características de esas 7 iglesias en las generaciones que pasan, y particularmente en esta generación, las dos últimas, la de Filadelfia y la de la Odisea, son las que mayormente se están presentando. ¿Y por qué lo digo ahora sí? Pues porque hay internet y te enteras absolutamente de cosas que ni preguntas, pero te enteras, y que el Señor te va ayudando a entender. Entonces, pues no es un comercial, no creas al que habla porque toda la iglesia está mal. No, solamente hay uno que ve toda la iglesia y es Cristo. Entonces yo me voy a limitar a lo que he visto, no con mis ojos, sino también con los ojos de otros, eh, y que no hace mucho tiempo, no creas que es algo que pasó en 1913, que pasó en 1940 y algo, que pasó con la Segunda Guerra Mundial y Hitler, que pasó en los 70s con la crisis del petróleo en Estados Unidos, una recesión. Pasó en nuestro país con el error de noviembre, donde todo el mundo se puso a temblar. Algunos que me están viendo lo recordarán, no voy a hacer referencia a cosas políticas. Y pasó también en muchas ocasiones a nivel mundial. En 2014 pasó con los ataques a Jerusalén, al pueblo de Israel, por parte de estas personas que han hecho un juramento que no debe de quedar vivo ni un solo judío, según sus creencias. Y pasó, y la reacción fue esta, que los que estaban creyendo que podían creer en el Señor, dijeron, ahora sí es la buena. En 2014, ahora sí es la buena. Y ha habido a lo largo de estos últimos años varios ataques a Israel, en donde ahora sí, ¿no? Y muchos se empezaban a interesar y a acercar a las iglesias diferentes en sus congregaciones. Y ahora sí, ¿no? Y pues ahora sí a portarse bien, porque no va a ser el arrebatamiento y no me vaya a tocar. Y yo me quedo aquí, y ahí no, qué horror, la marca de la bestia, el 666, ha de ser AC/DC, seguramente el anticristo. Y ay, qué miedo, ¿no? Bueno,
y que llega un presidente afroamericano a la Casa Blanca y ahora sí es el Papa Negro. Oye, pero eso ni siquiera viene en la Biblia. No, pero por si las dudas, ahora sí leo la Biblia. Y que llega un señor también y que en nuestro país, pues que es evangélico y que siempre sí, siempre no, y entre evangélico y no le hicieron su limpia y quién sabe qué, ¿no? Y también pues que llega al Vaticano un señor con ideas claras muy distintas a la doctrina de esta iglesia católica y que bueno, un sector jura por su vida que es el mismísimo anticristo. Bueno, ¿por qué menciono todo esto y por qué la sombra de la relajación? Porque después de que pasa el tiempo, las personas creyentes, entre comillas, empiezan a relajar. Pues ya pasó, ¿no? Pues el Señor ya vino. No, pues ya ves, ¿no? O sea, si son como 1000 años para el Señor, ¿qué tal que llega en el año 7897, ¿no? O sea, ¿qué me preocupa? Voy a hacer mi vida, voy a seguir exactamente igual, creyendo nominalmente, pero con mi vida, con mis planes, con mis formas, con mi vida. O sea, ahora sí que como dicen los tiempos de Noé, casándose y dándose en casamiento, sus negocios, sus placeres, sus lujos, sus ambiciones, sus metas. Empieza a relucir el humanismo por ahí en cuanto a tienes que pues esforzarte, esfuérzate y sé valiente y estudia 3 doctorados para que puedas tener pues ahora sí que las bases y demás, los otros a cuidar sus chambas, etcétera, etcétera. Lo que es, se conoce esto como algo así como perdón, los placeres de la vida, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, perdón, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, el amor al mundo. Y al mundo, yo no sé qué le aman al mundo, si es un miserable con todos, pero pues que aman al mundo, ¿ok? Y empieza esta relajación. Y pues el Señor, gracias a Dios que nos dio la bendición de poder tomar una semana, no de vacaciones, pero sí de no estar en la ciudad. Desde hace 15 años, quiero aclarar, tenemos una casa en Acapulco antes de que me dedicara al ministerio de tiempo completo, para que no pienses que mira, ya esta casa en Acapulco se compró. No, desde hace 15 años con una carrera de 25 años de consultor. El Señor me dio esta bendición y pues ahí está y la aprovechamos. No tomamos vacaciones en otros lugares, que no sea siempre el mismo. Por eso cuando ven nuestras vacaciones de los últimos 15 años, pues son en el mismo lugar y con la misma gente y con la misma ropa y con la misma alberca. No creas que nos vamos a esquiar o sea, hasta se contagian, ¿no? Que se van a esquiar en diciembre, ¿no? No, 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 puedes checar en Facebook nuestras vacaciones que son las mismas. Pero gracias a Dios esta semana con la generosidad de corazón de unos hermanos también que nos ofrendaron dinero pudimos irnos, ¿no? Como procuramos ir para estar descansando. Y también vi la relajación de las normas en cuanto al COVID. Pues ya muy relajado, la verdad, bastante relajado, están en semáforo verde. Y pues nadie sabe porque dentro de 8 días son las elecciones y la verdad es de que nadie sabe el número real de enfermos, pero ya están sumamente relajados. Aquí en la Ciudad de México, pues también vi que ya está muy relajada la cosa con lo de la enfermedad. Y pues no puedo pasar por alto la relajación que hay en ciertas congregaciones. Y es lo que pasa con las crisis, que después de las crisis viene el relajamiento. ¿Sí? Uf, la libramos. Pero el problema del que quiero hablar hoy, y que lo he visto muchas veces,
a lo largo de estos 37 años o algo de que tengo, 38 años de ser llamado por el Señor. Ha habido muchas crisis y la iglesia se empieza a relajar. La iglesia, me estoy refiriendo a lo que yo alcanzo a ver con mis ojos, y en estos últimos años lo que alcanzo a ver a través de las redes, y que lo alcanzo a ver en mi propia carne. El número de vistas disminuye de las conferencias, el número de congregados disminuye, porque ahora se cuenta así, sin que pidas que lo cuentan, porque es una señal de éxito, el número de vistas, no éxito para mí, sino éxito para los que usan este medio. Y pues comienza a haber una baja en las personas que ofrendan y diezman, comienza a haber una baja en el interés por las cosas de Dios, pues al fin no vino, y llega a tal punto que tienen dos referentes estas personas que se empiezan a relajar, a bajar la guardia, a empezar a ser carnales, pues, para que me entiendan, más bien, para que me dé a entender. Y son dos, uno de ellos es Israel, lo cual está bien y mal, pero están mal informados. Hay una conferencia, una predicación en este mismo canal que se llama El ordenamiento profético de los eventos. Y tienen como referencia a Israel, y cuando empieza a haber problemas en Israel, piensan inmediatamente en que ahora sí, y ahora sí a leer, y a orar, y a estudiar, y ahora sí, y tal, ¿no? Pero hubo dos cosas aquí. La primera, que en esta ocasión hubo una pandemia mundial que no había habido y que no se podían congregar. Y ya, pues, como ya hay algunas iglesias que se congregan, no sé cómo les haya ido, cómo les esté yendo, pero pues no sé si sea el mismo número o no, pero incluso decir, no, pues ni vino el Señor. Pues, pues ¿a qué voy? Mejor me espero. Y ya andan viendo las noticias de Israel, y nomás hubo tantitos disparos horribles, obviamente, pero no ven la historia porque eso ha pasado varias veces. Ahora hubo una diferencia, básicamente, que era específica y concretamente contra objetivos civiles, que ya había pasado también, pero aquí la novedad fue el número de ataques de cohetes a Israel. Aquí la diferencia fue el número y la continuidad y la ferocidad de estos ataques, y piensan que eso es una señal del fin, y no. Déjame leerte lo que dice Jesús a los israelitas, que sabía el Señor que para estas fechas iba a haber otra vez Israel. Te recuerdo que hubo los cautiverios, y con la Segunda Guerra Mundial hubo un holocausto horrible y se dispersaron por todo el mundo, y de repente entró una conciencia en las personas de que las personas judías deberían de regresar a su tierra, y toda la historia que ya contamos acerca de Israel, que la puedes tener acceso en la red y demás. Pero te voy a contar lo que dice Lucas 21. Lucas 21 habla en un doble cumplimiento. ¿Por qué hay doble cumplimiento de las profecías en la palabra de Dios? Porque debe de haber un ejemplo muy claro en el primero, para que en el segundo no tengan dudas. Por eso es doble cumplimiento. El Señor ha puesto un doble cumplimiento en muchas profecías, sobre todo con respecto a Jerusalén, como fue en el año 70, 37 años después de que Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre piedra y no pasará de esta generación. Pasó 37 años después, en el año 70 después de Cristo. Y a esa generación se refería, pero es el doble cumplimiento, porque se está refiriendo a la última generación, donde debe de haber templo, y no debe de pasar, y va a ser destruido. Y esta es la razón, te voy a leer.
dice Lucas 21. Todo esto es doble cumplimiento y se está refiriendo a 144,000 judíos en Israel, dice Lucas 21:16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Esto no es para la iglesia, esto es para esos israelitas que están profetizados en el libro de Apocalipsis, que son 144,000, que es el remanente fiel. Y dice en el versículo 18, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, no de terroristas, de ejércitos de diferentes naciones, dice, sabed que su destrucción, la de Jerusalén, ha llegado. Es decir, se debe de cumplir una segunda destrucción de Jerusalén. Y no debe de ser por un grupo terrorista, sino por un grupo de naciones que van a destruir Israel y la destruirán, y muchos morirán, y 144,000 que no se sujetaron al gobierno mundial, porque Israel no se va a sujetar al gobierno mundial de este anticristo. Por eso los van a odiar como ahora y más. Dice en el versículo 21, y entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los de en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días, y subraya ahí, versículo 22, y estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Cuáles son los días de retribución? Bueno, la retribución es cuando yo te hago algo, ¿sí? Y para tratar de resarcir el daño, te doy una retribución. Y dice aquí, pero estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas escritas. Mas hay de las que están encintas, y en las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles. Esto fue un solo cumplimiento, porque lo hemos demostrado con la misma palabra, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, el versículo 24 se cumplió una vez, porque no había tiempo de los gentiles cuando Jesús dijo esto. Pero todo lo anterior es doble cumplimiento, debe de volver a pasar. Entonces, ya explicamos la plenitud de los gentiles. Ahí está la otra conferencia. Entonces, las personas de doble ánimo en la fe, que no son judías, piensan que Jerusalén es una demostración de lo que está pasando para ahora sí arrepentirse de sus pecados, para ahora sí relajarse, para ahora sí no relajarse, sino ponerte las pilas y ahora sí soy cristiano. Y ¿sabes qué? Se equivocaron de evento, porque esto es a los judíos el evento por el cual estos tibios que se acercan al Señor cuando hay crisis en la tierra, y por eso le cambié la letra a la canción, pelearé mis batallas en el nombre de Jesús. El Señor ya no necesita guerreros. El Señor está haciendo el llamado eficaz
como enseñamos en la clase de miércoles pasado, el proceso o el orden de la salvación. El evento que deben de esperar, iba a decir, bueno, ahora sí voy a anotar, ok, borro, tacho, Israel y Jerusalén de mi lista de aguas, ahí viene el Señor, ahora sí pórtate bien. No. Hemos platicado, hemos enseñado, Primera de Tesalonicenses 4, ¿sí? Que es el arrebatamiento. Pero el arrebatamiento va a pasar. Como ya hemos estudiado, Primera de Tesalonicenses 4 va a pasar antes de que Jerusalén esté sitiada, ¿sí? Entonces, el referente de Israel no es confiable porque tiene que esperar a que sea sitiada y destruida, pero para eso ya fue el arrebatamiento, ¿sí? Y viene en Primera de Tesalonicenses 4, porque versículo 16, versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre, con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, esto no está escrito para los ya nada más judíos de Israel, está escrito para todos y cada uno de nosotros, incluyendo algunos judíos que se han convertido a Cristo también, evidentemente. Pero el asunto no está aquí, porque aquí ya fue el arrebatamiento. Entonces, ¿qué va a pasar por lo cual yo deba de poner mucha atención antes que pase para avivarme en el Señor y ahora sí oír alabanzas en lugar que a Juan Gabriel? Bueno, lo que pasa es que nadie se va a dar cuenta, porque en el capítulo 5, ahora sí como dicen, pero hay una regla que dice, bueno, no, en el Primera de Tesalonicenses 5, no te quedes en el 4, pásale la página al capítulo 5, y en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, después de que describió el rapto, dice 5.1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os he escrito, ni se preocupen, ustedes ni van a estar. Ni se preocupen, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, es decir, a los tibios el Señor los va a sorprender porque ni cuenta se van a dar, de la misma forma en que un ladrón entra a robar. No hay nadie en su sano juicio que, sabiendo que lo van a robar, va a decir, bueno, que roben todo, al fin voy a estrenar. Que se roben la tele, pues que se la roben, estreno. Bueno, algunos igual lo hacen, pero nadie en su sano juicio sabe cuándo lo van a asaltar. En general, ¿no? Porque si te subes a una combi en el Estado de México es altamente probable que sí, lamentablemente, en este país. Pero aquí vemos que ni se preocupen porque saben, le está diciendo, ya saben que esto va a ser como la sorpresa de un robo, ni te das cuenta, pero aquí en lugar de un robo, ¿sí? Va a ser un arrebatamiento, es decir, usa la expresión de ladrón en la noche, porque es como un ladrón que va a arrebatar algo y sin que nadie se dé cuenta. Por eso usa la expresión como un ladrón en la noche, porque va a arrebatar algo como un ladrón en la noche, es decir, cuando todo el mundo está desprevenido durmiendo, ¿sí? No va a ser un asalto, sino va a ser un robo, como ladrón en la noche. En algún lugar de la tierra será de día y en algún lugar en la tierra será de noche.
No se está refiriendo a la noche literal, sino a la ilustración del ladrón en la noche. Porque hay quienes dicen que como si el arrebatamiento va a ser de noche, ¿qué va a pasar con los que están de día? Pues va a ser en abonos conforme van pasando los meridianos. No, repito, no, el arrebatamiento no es en abono según va llegando la noche, porque entonces, como yo me enteré que no iba a ser el arrebatamiento en el año 2000, porque Australia empezaron a festejar y no hubo arrebatamiento, entonces muchos dijeron, bueno, tampoco era el año 2000, ¿no? Porque primero, si mal no recuerdo, primero la primera hora empieza a manifestarse por ahí de muy lejos del otro lado del mundo, y demás, y no puedes tener esa referencia. Entonces es una ilustración, como ladrón en la noche. Versículo 3, habiendo aclarado pues yo que no hay forma de enterarse ni de tomar precauciones para relajarse y andar en la vil carne, o bien, si no en la vil carne, en una santidad entre comillas humanista, dedicándome a mis propios negocios, y sí, su oradita de vez en cuando, y sí, su leidita de vez en cuando, y sí, pues mira, ni predicador soy. No sirvo en ningún lado, ni me conocen, porque la iglesia que escogí hay miles y pues, ¿quién se va a dar cuenta? Nadie. Entonces, pues relax. Bueno, el Señor te conoce por nombre. ¿Ok? La clave está en el versículo 3. Y dice primera Tesalonicenses 5:3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Esta es la clave. ¿Quién va a decir paz y seguridad? Las naciones. Mira, yo me acuerdo hubo que yo le llamo el CD del miedo no anda en burro, como diría la India María. Cuando hubo lo de el 2001, las Torres Gemelas en Nueva York, rapidito se organizaron un concierto que se llama Sana Nuestra Tierra. Y pues los gringos, ¿no? Ya sabes, ¿no? Y bueno, sentían que ahora sí, ¿no? Ya sentían ahí la vara del musulmán encima y todos de repente ahora sí cristianos, los antros se vaciaron, las iglesias se llenaron. Aquí el comandante de la alabanza mexicano, que según él le dieron la espada de Gedeón, un señor bastante mal de la cabeza, se organizó un evento para un concierto que se llama Sana Nuestra Tierra, y trajeron a Luis Palau, que ya tuvo su llamamiento con el Señor, ya está con el Señor. Llamaron a otro señor y a autoridades en un concierto en donde crees, en Estados Unidos. ¿Para qué? Y clamaban, Señor, sana nuestra tierra, acuérdate de tus promesas. Y no se dieron cuenta que estaban invocando las promesas para Israel. Pero como les agarró el mello, sana Estados Unidos. Ay, bueno, ¿y quién? ¿Quién? Bueno, también Centroamérica y todo. Y bueno, pues también, ¿no? Como si no existiera África, ni Europa, ni Oriente. No, sana nuestra tierra. Porque pasó ese terrible evento terrorista en septiembre 19 del 2001, que fue horrible. Entiéndeme, no estoy minimizando nada. Lo que estoy diciendo es la reacción humana del miedo inmediato, y ahora sí, sana nuestra tierra. Y ponen a los niños, ya ves que los abuelos siempre se enternecen con los nietos, ponen hasta a los niños a orar ahí. Y Señor, te pedimos y tal, y amén, ¿no? Y a ver si convencían al abuelo Dios de que ya pararan los ataques terroristas. Y luego los ungidos ahí orando también.
Y una que sí se la voló durísimo hermano que canta ese álbum, fue que puso las naciones y se puso un orar en alemán, las naciones germánicas. Ahora, las naciones, oró otro, un brasileño oró en portugués, muy ungidazo, y las naciones, ¿de lengua qué? De lengua portuguesa, sí, portuguesa, y oró un hermanito ahí en quién sabe qué idioma, en árabe, y las naciones arábicas, o sea, y en inglés, o sea, muy lamentable. Según todas las naciones, en un conciertito, ya estaban clamando a Dios para que sanara la tierra. De veras, eso es tener poca vergüenza. Yo tengo 2 canciones en mi haber de ese disco, porque pues finalmente el don de Dios, el llamado de Dios y el don de Dios es irrevocable. Y cantamos 2 alabanzas, nada más 2, pude rescatar, porque este hermano tiene el don de Dios, pero de que se la voló y se la sigue volando, o sea, ahora bailando merengue y dejando una congregación botada, o sea, de verdad, sí se la vuela durísimo, pero el don de Dios lo tiene. Bueno, mayor condenación si no se arrepiente, esperemos que sí. Y no escaparán. Versículo 4, 1 Tesalonicenses 5:4. Mas vosotros, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día, y no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Si ya pasó la pandemia, que lo dudó, bendito sea Dios, pero si eres creyente, no te relajes en la fe. Puedes relajarte en que si te cuidas tanto o no, no sé. Yo no opino de eso, porque cada quien se cuida como quiere, como puede o como le dé, ¿no? Mi asunto es que no tiene nada que ver el miedo de las cosas que están pasando en el mundo, es directamente proporcional a tu entrega al Señor, y lo voy a repetir. Ese iba a ser ese iba a ser el nombre de la conferencia. El miedo no es directamente proporcional a mi entrega. Pero preferí, para llamar la atención, el título de la sombra de la relajación, para que se pensara en el Salmo 91, decir, ay, esta sí. Con esta sí la voy a oír, porque va a hablar que estoy bajo la sombra del Altísimo, y no. Por eso se iba a llamar El miedo no anda en burro. No, tampoco. Se iba a llamar El miedo no es directamente proporcional a mi entrega al Señor. Dios no usa el miedo en el mundo para que haya un avivamiento. Y te repito lo que dije, para que por favor, si tienes a quien decírselo, se lo digas. Oye, el miedo de lo que pasa en el mundo no es una señal de avivamiento, para que haya un avivamiento. Dios no va a permitir un avivamiento basado en el miedo, para que ahora sí los carnales dejen de serlo, los tibios dejen de serlo, los mediocres en la fe dejen de serlo. Mira, muchos se esfuerzan en no ser un mediocre en el mundo, y la verdad, bien por ellos. Pero generalmente los que buscan, creyentes, no ser unos mediocres en el mundo,
pero sí en la fe es porque aman más al mundo y son unos mediocres en la fe. Porque su meta es triunfar en este mundo. La excelencia y el estudio y la no sé qué y la no sé cuál y tener dinero y, o sea, como gentiles, como la gente del mundo. El esfuerzo, mi querido, mi querida, es en la fe. Dios no va a usar el miedo de lo que está pasando en este mundo para que haya un avivamiento. No está escrito en ninguna parte de la Biblia. Y si confías en mí, confía más en el Señor y búscale en la Biblia. Si el Señor va a usar en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, que sin ser israelita, de etnia, no de nacionalidad, no de judío israelita de Iztapalapa o de Tehuacán, Puebla, no. De etnia, de raza, de ADN. Si no lo eres, el Señor no va a usar la muerte de alguien querido para acercarte al Señor. El Señor no va a usar una pandemia para acercarte al Señor. El Señor no va a usar el miedo de lo que está pasando en Israel para acercarte al Señor. Estás equivocado. Va a ser como ladrón en la noche. Y cuando todos digan paz en la tierra, menos contra Israel, va a venir la destrucción. Y todos se van a ir contra Israel porque es el pueblo de Dios, físicamente hablando, que les va a llegar el beneficio que tú y yo ya tenemos en el nuevo pacto. Para ellos va a llegar este nuevo pacto, como dice en Jeremías, y va a haber un avivamiento en Israel de israelitas de la fe en Jesucristo y van a creer en el Señor y van a ser muertos, pasados por filo de espada o fusilados. Pues es que ya no se usa espada, hermano. No, bueno, no sé cómo, pero conforme a lo que está escrito. Mira, no preocupación, sino señal de que el horno está caliente, no son los ataques a Israel. ¿Sabes cuál es la señal con respecto a Israel? Que ya empezó a hacer las paces. Exactamente lo contrario, ya hizo las paces con Líbano, ya hizo las paces con los Emiratos Árabes, lo cual es un hitazo, y con otros países. Antes de que empezaran los ataques terroristas, Israel empezó a hacer la paz con algunos. Y esto provocó más odio aún. Cuando veas, bueno, espero no lo veas, pero cuando pase que Estados Unidos, Rusia, China, la Unión Europea y sobre todo Turquía e Irán e Irak digan paz y seguridad porque somos liderados por uno que finalmente logró unirnos, que es el anticristo, van a voltear todos juntos, todos los que te acabo de decir, sobre todo Turquía y Rusia y China. Y Estados Unidos va a traicionar a Israel. Cuando haya este líder, todos se van a voltear en contra de Israel para destruirlo, borrarlo del mapa. Hasta la mismísima Europa, hasta Alemania que les debe tanto, se van a ir. ¿Por qué? Porque están hipnotizados por este líder mundial. Y van a destruir y a borrar del mapa Israel y a los israelitas. Cuando hablo de Israel no hablo de Israel físico,
obviamente, sino hablo de la etnia israelita. Pero nosotros ni siquiera estaremos aquí. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ni siquiera se enterarán que hubo arrebatamiento. ¿Y sabes qué? Ni les importará. Ya está todo preparado. Se lo llevaron los ovnis. Era gente indeseable. Pues sí, la verdad es que sí, porque lo peor del mundo escogió Dios. Hay que ubicarnos en nuestro verdadero lugar, ¿no? Hay que ubicarnos en lo que realmente somos. A lo peor del mundo escogió Dios. No es que yo soy director de a lo peor del mundo. Es que yo mantengo 8 iglesias. A lo peor del mundo escogió Dios, y deja de hablar porque igual ni escogido eres. Mi amado, mi amada, esta es una exhortación muy seria. Antes de que te llegue la sombra de la relajación a tu vida, de que pues no enfermé de coronavirus, ya pasó, dentro de 8 días hay elecciones en este país, estamos en México, pues ya esperemos que todo salga bien, ya pasó lo de Israel, ya no hay bronca, ya hay iglesias, ya hay congregaciones abiertas otra vez, ya veré si voy o no voy. Que la sombra de la relajación no te alcance. Esa relajación en los hábitos, esa relajación en creer que tú administras tu salvación, esa relajación arminiana, bautista, que antepone el libre albedrío del ser humano a la soberanía de Dios, que están profundamente equivocados y no tienen un sustento bíblico bajo ninguna circunstancia. En esa relajación que te dice que tú administras tu relación con Dios a como ven tus ojos, o los periódicos, bueno, o las noticias en internet más bien, que tú administras tu relación con Dios en función de cómo te vaya en la chamba, de cómo te vaya en el amor, de cómo te vaya en la enfermedad, de cómo te vaya si se murió alguien o no. Dios no va a usar nunca la muerte, la enfermedad, la destrucción, la corrupción o las guerras para crear un avivamiento mundial. El Señor a veces llama a personas en tiempos así, sí, efectivamente, no lo estoy descartando. Pero al final, como vamos a estudiar y que han bajado drásticamente el número de vistas de las clases de los miércoles, cuando está lo más importante, que son las doctrinas de la gracia y el orden de la salvación, como muchos ya se la saben según ellos, y como ya están relajados, pues ha disminuido. Esto no es extraño para mí, no lo digo ni con decepción, ni con tristeza, porque al final del camino pues yo no soy más que pues un esclavo de Jesucristo, y lo digo con humildad y con temor y temblor. Es muy importante que de verdad pongas atención en esto. Yo te invito a que no te relajes. Te voy a dar un consejo humano. Un consejo humano, un consejo de pastor. Cuida tu fe y tu relación con Dios a través de los hábitos. Cuídalos como te cuidaste del COVID, si es que no fuiste un irresponsable.
porque ya ves que están los COVID despistados que mataron a muchas personas por no creer de que no, esto es una conspiración de Pinky Cerebro y no existe. No, no, no. Cuida tu fe, cuida tu comunión con Cristo como te cuidaste del coronavirus. Cuidado extremo, priorizado. Bueno, ¿qué es más importante? ¿Que me dé a mí COVID y que me muera y no mantenga a mis hijos? Así, cuídate. Es que no quiero que le dé COVID a nadie. Pues cuídate tú para que seas el ejemplo de ellos. Que el miedo al COVID, como lo tuviste, sea proporcional al temor, tu temor al Señor. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Ese es un consejo humano, pero de un humano que te ama y que ha visto calenturas y no avivamientos. Que ha visto calenturas en muchos, pero no arrepentimientos. Que ha visto calenturas en muchos que fueron sanados y ni siquiera recibieron, como los 10 leprosos. Ni siquiera regresaron a darle gracias a Dios, no a mí o a mi esposa, gracias a Dios, ni siquiera regresaron. He visto calenturas que nomás se casaron y dejaron de ser creyentes. Como ya consiguieron a la chava, pues ya qué. He visto calenturas de jurarme amor como ovejas y ya ni creyentes son. He visto calenturas de gente que hasta se pone a servir y nomás se terminó la calentura, les bajó la fiebre, no del COVID, sino la del miedo, porque no se vayan a quedar, o no vaya a ser cierto que el diablo existe. He visto calenturas que son supuestos avivamientos en las personas. He visto calenturas en comunidades completas. Yo fui testigo de la calentura, y tú también, pero a lo mejor no lo viste como yo lo estoy viendo. Yo fui testigo de la calentura, del miedo, de ese terrible evento de un pueblo completo, de un país completo, de Estados Unidos, que se supone el 90 y algo % son cristianos. Yo vi la calentura del lleno de las congregaciones en Estados Unidos. Yo lo vi, una calentura a nivel nacional de la supuesta fe. Bueno, pues con esto cierro. Quiero pedirte de favor que me tengas paciencia en cuanto a, puede sonar duro, pero no lo es, porque es en el amor de Cristo, en la paciencia de Cristo, que no viene de mí. En mí te pido que no veas otra cosa sino a Cristo. Lo poco de Cristo que hay en mí, eso es lo que tienes que ver. Pero no dejes pasar esta palabra y compártela a los que ya se les bajó la calentura cristiana por miedo, por precaución. Dios te bendiga, les amo en Cristo y está la clase y bueno, pues muchas gracias y pues con esto termino. Muchas gracias.